Hola a todos, yo soy Diego Valdés Castillo del grupo 5CM1 y a continuación les voy a presentar la práctica 1 de la materia de instrumentación y control que corresponde a un detector de sismos. Primero que nada, para poder detectar un sismo, nuestro foco de interés debe de ser esas pequeñas frecuencias o bajas frecuencias que corresponden al movimiento sísmico que nosotros sentimos físicamente. Esas pequeñas frecuencias normalmente oscilan de los 0 a los 10 Hz. Ahora, en pantalla lo que están viendo es el diagrama del circuito que nosotros vamos a armar para esta práctica. Al principio podemos observar que se cuenta con una bobina. Para esta práctica se utiliza un geófono. El geófono ya cuenta con esta bobina. También se puede usar la bobina con el magneto, pero el geófono es un poco más práctico, aunque es un poco más laborioso elaborarlo. Gracias al geófono podremos detectar todas esas bajas frecuencias que nos interesan. Después se cuenta con un capacitor de 0.1 microfaradios en paralelo con el geófono, esto con el objetivo de eliminar todo aquel ruido y obtener una muy buena señal. Prácticamente esto funciona como un filtro pasabajas y enseguida contamos con nuestra siguiente etapa del circuito, el cual es un buffer, y este nos va a servir para que la impedancia de entrada no afecte el funcionamiento del altavoz y mantengamos nuestra señal estable. Después pasaremos la señal por un filtro pasabajas de primer orden que creamos con un resistor de 10 kΩ y un capacitor de 10 microfaradios, el cual cuenta con una frecuencia de corte de 1.59 Hz. Esta frecuencia de corte se calculó con la siguiente fórmula. Básicamente es 1 entre 2pi por la resistencia por por el capacitor. La resistencia debe estar en ohms y el capacitor en faradios. Entonces, los 10 kΩ deben ser 10.000 ohms y los 10 microfaradios deben ser 1 por 10 a la menos 5 faradios. Al hacer este cálculo, nos da nuestra frecuencia de corte, que es de 1.59 Hz, como ya lo había comentado. Para que el filtro sea más efectivo, lo conectamos a un amplificador no inversor y de esta manera se convierte en un filtro activo pasabajas de primer orden. Continuemos con la explicación de nuestro diagrama. Esta se podría decir que básicamente es la última etapa, ya que vamos a amplificar la señal con un amplificador no inversor. Es un amplificador no inversor debido a que estamos alimentando el circuito con 5 volts. Esta señal es la última que vamos a obtener y la cual aplicaremos a 5 amplificadores operacionales que son comparadores de voltaje, por lo tanto necesitaremos un voltaje de referencia. Al final de nuestro circuito podemos observar que tenemos 5 LEDs. Esto es para poder ver la intensidad del movimiento del sismo y pues básicamente detectar estas bajas frecuencias. Estos LEDs van conectados a unas resistencias de 1 kΩ para que puedan encender. Y antes de los LEDs también se cuentan con unas resistencias de 1K. Esto para crear un divisor de voltaje, el cual va a ser el voltaje de referencia con el que se va a comparar en cada LED con la señal que se amplificó anteriormente. Los voltajes de referencia al compararse con la señal, dependiendo de la intensidad del movimiento, puede ser que prendan los 5 LEDs si el movimiento es muy fuerte, a lo mejor un LED si el movimiento es leve, 2, 3, 4 LEDs dependiendo del movimiento, e incluso puede ser muy tenue el movimiento que no encienda ningún LED. Pueden pasar dos problemas. El primero es que el último LED no encienda, incluso con movimientos muy bruscos no enciende este LED. Esto se debe por la caída del voltaje. Para poderle dar solución agregaremos otro resistor de 1 kΩ para poder bajar los valores de referencia un poco más y así poder encender el quinto LED. El otro problema que puede pasar es que el primer LED siempre esté encendido. Puede ser que no hagas ningún movimiento en tu geófono, que esté totalmente quieto y siempre esté encendido este primer LED. Esto es debido a que cada etapa que pasa se puede amplificar el voltaje de offset. Para solucionarlo podemos reducir el valor de 10 kΩ del resistor de la etapa de amplificación y con esto debería de estar solucionado. En mi caso no tuve ninguno de estos errores o de estos problemas, tal cual los valores y el diagrama principal del circuito me funcionó a la perfección. A continuación podrán observar el funcionamiento del detector de sismos. Y bueno, aquí tenemos nuestro detector de sismos. Podemos observar que mientras se golpea, prenden los diferentes LEDs. Ahí hay un movimiento brusco, entonces prenden los 5 LEDs. Y ahora, con golpes pequeños, nada más prende 1 o 2 LEDs. Volvemos a pegar fuerte y ya empiezan a prender 3, 4 o hasta los 5 LEDs, dependiendo de la intensidad de estos movimientos.
Y bueno, aquí otra vez está nuestro circuito, pero ahora pegado a otro geófono, que fue el que nosotros fabricamos. Fue un poco laborioso, pero lo pudimos lograr y vimos que funciona de igual manera con otro geófono. Gracias por ver, eso es todo de mi parte y nos vemos.